Cordial saludo, tutora y compañeros. Les habla Paulo César Zapata Giraldo, estudiante del módulo Política Educativa en el contexto nacional e internacional, correspondiente al quinto cuatrimestre del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño análisis sobre cada uno de esos lineamientos existentes a nivel de los organismos internacionales y cómo estos contribuyen a la formulación y a la aplicación de políticas públicas en materia de educación para Latinoamérica y el Caribe, entendiendo que estos organismos internacionales tienen sus bases en apoyar, ya sea financieramente o con conceptos técnicos, la educación en muchos de estos países latinoamericanos. Entonces vamos a hacer una revisión y un pequeño análisis acerca de cada uno de estos organismos o de los principales. Realmente el apoyo de estos organismos internacionales no es nuevo. Desde mediados del siglo XX, estos organismos han tenido una influencia clara en la definición y a la hora de la toma de decisiones de las políticas públicas de los países en Latinoamérica. Mediante temas de discusión que están al orden del día en las agendas públicas de los países, ellos permiten establecer metas, líneas de financiamiento y condicionamiento explícito de las políticas públicas en materia de educación. Obviamente esta función varía de acuerdo a la razón y a la misión de cada uno de los organismos, permitiendo que en países de Latinoamérica sean afectados positiva o negativamente con estos lineamientos o recomendaciones que estos organismos internacionales dictan. Vamos a revisar los más importantes organismos internacionales que para nuestra región podríamos considerar como la OEA, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, el Banco Mundial y la OCDE. Todos estos organismos básicamente tienen su función en la cooperación técnica y el financiamiento en materia de educación y en otros órdenes de la agenda política de los países latinoamericanos, y vamos a hacer una pequeña análisis y una pequeña reflexión sobre cómo estos organismos internacionales influencian en los países de Latinoamérica. Bien, empecemos con el Banco Mundial. Y empezamos con ellos porque este representa una de las principales agencias internacionales en materia de financiamiento para la educación, bajo la premisa del acceso y la equidad, la eficiencia interna, la calidad, la administración, los resultados e internacionalización. Hacen su financiamiento con el fin de que la educación esté más activa en un contexto de globalización y competencias económicas. La UNESCO, por su parte, bajo sus principios de igualdad, de oportunidades educativas y la no restricción en la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento, su propósito central es contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Entonces vemos cómo la educación, la ciencia y la cultura son los pilares fundamentales para la UNESCO. Ellos pretenden enfrentar los desafíos actuales como los conocemos, la democratización, la mundialización, la regionalización, incluso la polarización en la que muchos países actualmente viven, mediante la pertinencia de la educación, calidad y equidad de la educación, la internacionalización de las políticas educativas, eficacia en la aplicación de las reformas educativas, administración, los vínculos entre la educación y el desarrollo humano, la educación en un contexto de globalización y competencias económicas. La OCDE, por su parte, tiene propósitos centrales, como son el crecimiento económico de los miembros y no miembros, la expansión de los negocios mundiales y multilaterales. Las actividades fundamentales a las que se dedica este organismo son el estudio y formulación de políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales. Si bien su ámbito es más hacia lo económico y hacia el aspecto social, ellos también contribuyen a la transición entre la educación superior y el empleo. Propone como dos aspectos fundamentales la integración social y productiva de los individuos, esto como base de toda una sociedad organizada, la flexibilidad del conjunto de educación superior para adecuarlo mejor a las necesidades productivas. Entonces, haciendo un diagnóstico de todas las problemáticas y fenómenos que viven los países y llevando a que esa productividad por parte de
cada uno de los miembros de un sistema educativo sea mayor. También permite la reducción de los recursos económicos que se emplean en la educación superior, es decir, haciendo recomendaciones, para lo cual la organización propone la diversificación de las fuentes de financiamiento en el nivel terciario de las economías. La educación media y superior, basándola en el conocimiento real, efectivo y cualitativo de conocimientos. Este organismo considera que la solución de esta gran problemática depende del éxito de los programas de la educación superior en los países. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene su objetivo principal es acelerar el proceso de desarrollo económico y social de los países miembros de América Latina y el Caribe, contribuyendo al desarrollo de recursos humanos, facilitando el acceso universal a la educación y fortaleciendo la planificación de las organizaciones. Su política dirige básicamente en fomentar una mayor integración entre las actividades educativas y las estrategias nacionales de desarrollo en América Latina. Entonces, como vemos también, la educación es un eje fundamental dentro de todo el marco de funcionamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. También hace claros señalamientos en la administración y los métodos de enseñanza, así como apoyar las reformas de los sistemas nacionales de educación. La OEA, Organización de los Estados Americanos, fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Pues como vemos, esta es una fundación o un organismo que tiene más sus lineamientos hacia todo el tema político de los países, la defensa de su soberanía, de su autoridad y de su pleno desarrollo de las acciones de país mediante su autonomía, pero también permite aumentar el acceso a la educación de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todos, considerando la educación como un derecho humano, mejorando los niveles de vida, impulsando el desarrollo económico y humano y la promoción de la inclusión social. La CEPAL se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo entero. Basando la educación como un eslabón que contribuye a conciliar el crecimiento, la equidad y la participación en la sociedad. Esto se considera como un eje clave en el paradigma de la igualdad, desde la perspectiva de la reducción de brechas para ejercer el pleno derecho a la educación. Entonces, como vemos aquí, también hay un señalamiento importante en esa separación que actualmente existe entre sociedad, educación, entre lo económico y entre lo político. Una idea clara es disminuir esas brechas para que, mediante objetivos claros, la educación sea un pilar fundamental en este proceso. También tiene entre sus objetivos la CEPAL investigar y ampliar el conocimiento en todos los ámbitos que puedan aportar al crecimiento y desarrollo de las naciones. Entonces la educación resulta para el cambio estructural a partir de la construcción de capacidades desde la base. Bien, para iniciar quisiéramos un pequeño recorrido por cómo está organizado el esquema de la cooperación internacional en materia de educación en Colombia. Principalmente pues está en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, que bajo un marco normativo que para esta materia es el decreto 4675 de 2016, en donde el artículo 10 enmarca todo lo que en materia de cooperaciones y asuntos internacionales en educación Colombia tiene. Esta normatividad lo que básicamente objetiviza es generar unos enlaces con todos los organismos internacionales que permitan no solo hacer parte de todos estos organismos, sino generar convenios, programas que permitan mejorar la calidad de la educación mediante pues recursos económicos, logísticos, humanos que propendan por una buena calidad de la educación. También permite identificar las necesidades de oferta y demanda en el sentido de tecnologías, de nuevos conocimientos
también establece exactamente cuáles son las necesidades de cooperación para Colombia, digamos, generando un filtro o por lo menos delimitando esas necesidades para poder priorizar aquellas que sean del orden del plan de desarrollo del gobierno y así pues buscar los metas a más corto plazo. También esta normatividad lo que hace es hacer un seguimiento de las cooperaciones en la medida en que evalúa las cooperaciones que están vigentes, también aquellas solicitudes de cooperaciones internacionales, permitiendo pues realmente buscar que sean pertinentes, que sean objetivas, que sea lo que Colombia y su problemática actual necesita. Actualmente el Ministerio de Educación Nacional colombiano cuenta con una cooperación bilateral alrededor de 41 países. Esto le ha permitido tener en desarrollo aproximadamente 70 a 71 proyectos de cooperación que van en marcha, que han dado buenos resultados y que han dado pie a nuevos convenios o nuevas solicitudes de cooperación. A nivel multilateral, pues Colombia es un país que es activo en su participación con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNASUR, el Mercosur, las organizaciones de los Estados Americanos, la OEA, la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, por mencionar algunos de los organismos más importantes. Esta participación activa pues no solo permite que Colombia esté al tanto de los problemas actuales que comprometen la región, sino también aquellas necesidades que en la región existen y que de manera coordinada con los demás países y bajo el manto de estas organizaciones se generan estrategias, programas o planes que terminan siendo políticas que permitan a los países llevar a dar respuesta a cada una de estas necesidades o problemáticas, teniendo en cuenta pues de que como bien sabemos estas organizaciones lo que hacen es agrupar países con intereses en común, ya sea políticos, sociales, entonces es mucho más fácil poder desarrollar estas políticas en busca de dar solución a cada una de estas problemáticas. Y pues como les comentaba, mediante qué se hace o mediante qué programas se hacen todos estos convenios, pues por programas estratégicos que evalúan la innovación y la pertinencia, pretenden, como les decía desde un principio, mejorar la calidad de la educación. Yo pienso que esto es uno de los pilares de todos los convenios, en la medida en que Colombia pueda adquirir o adoptar modelos internacionales que han sido exitosos en materia de educación y que pues se pueden adoptar y que se pueden aplicar en nuestro sistema educativo para estar a la vanguardia y a las necesidades actuales. También obviamente lo que hace es llevar atención integral a la primera infancia, entendiendo a esta como la base fundamental de todo un sistema, de toda una sociedad y pues principalmente del sistema educativo. Y pues inevitablemente todo esto lo que busca es gestionar no solo a nivel educativo, sino también gestionar recursos, recursos que pueden ser aplicados, que pueden ser usados como ha sido a lo largo de los años en educación, en recursos, en logística, en infraestructura, que tanta falta le hace a Colombia como la gran mayoría de los países de la región. Aquí encontramos parte de la bibliografía. Eh, como vemos, todos estos temas y estas reflexiones son sumamente importantes a la hora de conocer todos esos pilares que influyen dentro de la programación, diseño, ejecución, aplicación de las políticas públicas en materia de educación en nuestros países. Vemos cómo hay organismos internacionales que basan todo su funcionamiento en materia de educación y cómo la educación de los países también se centra muchas veces en los lineamientos, en los consejos y en la cooperación multilateral internacional de estas organizaciones para un desarrollo que propende por la calidad de la educación para la sociedad, teniendo como base la educación como un sustento para una sociedad mejor organizada. Hasta una próxima oportunidad.